Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Escorpio. Mi queridísimo Escorpio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Escorpio. Comenzamos con el trabajo. Ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Escorpio y el trabajo. Vamos a ver. Hay movimiento, Escorpio. Movimientos, cambios, posibles cambios. Y digo posibles cambios porque este cambio estará en tu mano, Escorpio. O sea, tú decidirás. Bien. Dice que en una de esas posibilidades de cambio, dice, te da que pensar. Dice como que hay una desconfianza por tu parte. Bien, Escorpio. De todas maneras, te digo, yo te veo de cara a futuro dentro del trabajo en el mismo lugar que estás. O sea, aunque tú hicieras un cambio ahora dentro del trabajo, o sea, como que tú volverías otra vez al punto que estás ahora, ¿vale? Esto sería en un futuro. Escorpio, que no estáis trabajando. No estoy viendo una firma de contrato, pero sí veo una gran posibilidad aquí, en marca de poder trabajar en un lugar del pasado. ¿Qué pasa? Que te conlleva un cambio grande en tu vida. Yo no sé si tú ahora mismo estás preparado para ese cambio, si lo quieres o no lo quieres. Yo te diría que si tú decides hacer el cambio, Escorpio, habría una estabilidad en el trabajo, en este caso, ¿eh? O sea, que tú en un momento determinado puedes hacer el cambio como... ¿cómo decirte? Puedes hacer el cambio por X tiempo, te lo puedes plantear así por X tiempo y luego no sería así, ¿bien? Escorpio, que tenéis un negocio. Veo arreglo de documentación para cambios positivos dentro del trabajo. Hay como una ampliación, ¿no? Después de de arreglar estos documentos, dice como que hay más capacidad o hay una ampliación dentro de tu negocio. O sea que esto es positivo, Escorpio. Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio. Seguimos con tu economía. Vamos a ver, Escorpio, y tu economía. Bueno, te veo firmando algo importante, Escorpio, pero quiero que tengas y prestes mucha atención a la letra pequeña de lo que tú vas a firmar. Porque dice esto que tú vas a firmar, dice, te podrían reclamar en un futuro algo. O sea, que podrías estar firmando algo que no sabes, Escorpio. Así que ten mucho cuidado con esto, esto es muy importante. Bien, vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Escorpio. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Escorpio que estáis solteros. Vamos a ver, Escorpio que estáis solteros. Me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo, Escorpio. Hablan de un triunfo amoroso en tu vida. Y este triunfo amoroso, dice, puede venir por lo laboral. Bien. Que es una persona que en un principio, o tú o esta persona, como que os negáis a muchos cambios, pero dice, la historia va a fluir de tal manera que finalmente os vais a ir dejando llevar. Bien. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Escorpio. Solteros.
Claro, es que hablan de un cambio muy rotundo en esta historia. Dice en un principio esta relación se lleva en la clandestinidad, ¿eh? Algo pasa aquí porque se lleva en la clandestinidad, pero yo a vosotros en un futuro os veo juntos. Por una cosa o por otra dicen que esta relación se lleva en lo oculto. Que es verdad que a lo largo de la relación tendréis que hacer un parón, a lo largo de esta historia, que haréis un parón. Pero que después de ese parón que hagáis, que esto va a pasar el tiempo, evidentemente, todo esto que yo te estoy contando no va a suceder de la noche a la mañana, esto lleva su tiempo. Después de ese parón habría una convivencia entre vosotros. Bien, vamos a ver qué más, Escorpio. Creo que es una persona un poquito más joven que tú, Escorpio, por lo que he visto. Vamos a ir confirmando cosas. Vamos a ver, Escorpio. Sí. Podría ser alguien más joven que tú, pero no mucho. Esto empieza como algo... amistad, ilusión, te miro, me miras, en fin, todo, algo así, ¿no? Pero no va a tardar en evolucionar, es lo que dicen las cartas, que esto empieza de esta forma, que tú miras o te mira esta persona, o os miráis y que en unos 20, 30 días aproximadamente como que ya hay algo más claro en todo esto, ya hay algo más, como que se parpa más, ya no tienes la duda de le gusto o no le gusto, o sea, sabes perfectamente que le gustas a esta persona. Vamos a ver qué más. Escorpio, que estáis solteros. A mí me gusta esta relación porque dicen finalmente, verás tú que tendréis vuestros obstáculos, tendréis vuestra evolución en la relación, por lo que sea la vais a mantener en lo oculto en un principio, pero yo finalmente veo un futuro entre vosotros, yo veo un triunfo entre vosotros. ¿Bien? Y es una de las relaciones como que por muchas vueltas que se le dé como que estáis destinados a estar ahí. Eso es lo que yo quiero transmitir con esto. Bien, igual en la otra tirada han dicho, haréis un parón a mitad de esta historia. Y es un parón quizás necesario para saber lo que se quiere, y después de ese parón, acuérdate, Escorpio, que salía como una convivencia entre vosotros. ¿Bien? Date cuenta que esta persona... dice, viene con cierta, vamos a decirlo así, cierta inmadurez y demás, porque es una persona que está acostumbrada a estar solo o sola, bien, pero que dice, aunque cueste en un principio, que no es que te vaya a costar la vida esto, ni mucho tiempo, dice, pero aunque tú en un principio esto lo veas lento, finalmente es una persona que a ti te va a aportar una estabilidad, ¿bien? Bueno, Escorpio, solteros, ya me contaréis. Vamos a seguir con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Escorpio que estáis de novios. Escorpio, casados, en convivencia y novios. Comunicaciones necesarias entre vosotros. Porque hacen mucha referencia aquí a una comunicación de posibles engaños de cara a futuro. Posibles engaños. Hay una incertidumbre que tiene uno de los dos. Hay un miedo. Dice que piensa que de cara a un futuro podría haber un engaño en la relación. Vamos a ir confirmando cosas. Vamos a ver.
El miedo se produce por cambios que se avecinan para uno de los dos. Entonces, el cambio que se le avecina a uno de los dos, que puede estar relacionado con trabajo o algo por el estilo, dice, nos genera algún tipo de incertidumbre, ¿vale? Que esto no quiere decir que vaya a pasar. Esto no quiere decir que vaya a pasar. Yo no lo veo así. Yo te digo una cosa, Escorpio. Yo tu relación la veo que fluye, más porque la veo así, que fluye. Pero sí es cierto que dice, no hay necesidad de tener tanto control sobre la persona o sobre la relación, porque esto sí es cierto que deterioraría la relación en un futuro, ¿vale, Escorpio? Voy a decir que dos personas en concreto veo que influyen en uno de los dos. Dice, uno de los dos no ve con claridad porque estas dos personas le hacen ver de otra manera, ¿vale? En el tema de los Escorpio, que tengáis tantas dudas como yo estoy viendo, dice, esta inestabilidad que tú tienes, esta inestabilidad, dice, va de la mano de cierta inmadurez. Ni más ni menos, Escorpio. Va de la mano de cierta inmadurez. Os veo viviendo en otro lugar de cara a futuro, Escorpio. Y un futuro no muy lejano. No muy lejano. Hablan de que hay un cambio fuerte para uno de los dos, pero ese cambio es que lejos de traer una infidelidad, como tú piensas que puede traer una infidelidad, lo que trae... dicen las cartas, es llegar los dos a un acuerdo y cómo cambiar tu vida para estar más cerca de esta persona o algo así, es lo que están diciendo, o una unión o una convivencia o algo así. Vamos a ver qué más. Hay aquí de cara a futuro una especie de conversación entre vosotros que hace referencia como a algún tipo de reproche, ¿vale? Este tipo de reproche que yo veo aquí hace referencia a la soledad de uno de los dos. Si uno de los dos se siente solo y puede ser a nivel social, o como que necesita otras cosas. Pero esto no quiere decir que esto afecte a la relación. Esto no afecta a la relación. Esto afecta a una persona en concreto. Otra cosa es que queramos o que nuestro inconsciente nos lo haga ver así, de una forma totalmente distinta a lo que es la realidad, ¿eh? Vamos a seguir, Escorpio. Escorpio, vamos a seguir con estas, casados, en convivencia y novios. Dices que todo lo que teníais pactado, todos los dos, o sea, algo que teníais pactado de cara a futuro, dice, se vive con ansiedad por miedo a que cambie de opinión. Fíjate lo que te digo. Se vive con ansiedad, porque claro, como que esto, lo que teníais pactado todavía no se ha dado, o que lo tenéis pactado vosotros de cara a futuro, pero hasta que no llegue, pues vosotros estáis como en constante ansiedad. Y esto hay que eliminarlo de nuestra vida. Esta ansiedad hay que eliminarla de nuestra vida, Escorpio. Muy importante esto. Vamos a seguir, Escorpio, casados, en convivencia y novios. Pueden pasar inconvenientes en vuestra vida, así lo dicen las cartas, e incluso puedes notar tú, porque tú lo pienses así, que cambian las cosas. A lo mejor el que estás cambiando, la que estás cambiando eres tú.
Dice, pero finalmente aquí hay un hecho y que lo que tú con tu pareja pactaste, aunque esto pase entre medias en ese transcurso de tiempo, lo que pactaste se dará. Escorpio, te lo claro, ¿vale? Vamos a seguir. Escorpio, seguimos con tu mensaje especial del amor. Los miedos te hacen retroceder, los miedos hacen que tu entorno cambie, Escorpio. Los miedos modifican tu futuro sentimental. Ese es el mensaje que te dan. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos, Escorpio, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Escorpio, y tu salud. Veo mucha inflamación de piernas, Escorpio. Veo inflamación y muchos de vosotros me gustaría que os cuidarais los temas de circulación, los huesos y las articulaciones. Vamos a seguir, Escorpio. Seguimos con tu mensaje general. Si tú a día de hoy ya tienes, si miras a tu alrededor, ves lo bueno que tienes y tienes cierta estabilidad en tu vida, aunque no quieras verla así. Dice, aunque no quieras verla así. Dice, ¿por qué piensas siempre en lo que es en la pérdida, ¿no? Dice, tienes un pensamiento a la pérdida. Y entonces, lo que yo te quiero decir con esto, Escorpio, mira lo que tienes a tu alrededor, no pienses en lo que puedes perder el día de mañana. Te voy a dar un número, Escorpio, número 52 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Escorpio, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.